Comentario a las lecturas de la misa del viernes 18 de mayo del 2018. Comentario con una orientación escatológica. El viernes de la séptima semana de Pascua. Bien, el evangelio de este día es la conversación conocida en que Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si le ama. Y termina diciendo, dice, en verdad te digo, cuando eras más joven te ceñías tú mismo y te ibas a donde querías. Pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y llevará a donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Bueno, pues veamos esto de cuando envejezcas, otro te ceñirá y llevará a donde no quieras. La interpretación primaria de este texto del Evangelio es la que le da el propio Evangelio. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y efectivamente San Pedro fue mártir en Roma. Ahora bien, escatológicamente, esta frase tiene una interpretación para el final del papado actual. En cuanto a institución, hablo del papado, no hablo de tal o cual papa. Entonces, en esta época, el papado en la que vivimos está basado en el primado de Pedro sobre la Iglesia. Se dice muchas veces la Iglesia petrina. La autoridad durante esta época, durante este periodo, desde que Jesucristo instituyó la Iglesia, la autoridad es monárquica, pero solo sobre la sociedad eclesial. Ahora bien, en la nueva época se instaura el reino eucarístico que extiende la autoridad de Jesucristo al gobierno de todo el mundo, no exclusivamente al gobierno de la Iglesia. Entonces dice el ángel que el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por tanto, la institución del papado o bien se extiende a todo el gobierno de las otras actividades, no exclusivamente de la Iglesia, o bien se coordina con alguna otra forma. Jesucristo tiene una triple función. Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Pues mientras no se instaura el reino en este mundo, dice, mi reino no es ahora de este mundo, le contesta a Pilato, solo requiere entonces un vicario de la función sacerdotal y profética. Ahora, cuando se instaura el reino eucarístico, se requiere otro vicario de la función regia de Jesucristo. Reino eucarístico significa una presencia no visible de Jesucristo, pero sí real. Eso es la Eucaristía. Jesucristo está realmente presente, pero no está visible. Entonces hará falta un vicario regio que le haga visible al rey. Lo mismo que el vicario sacerdote profeta le ha hecho visible a Jesucristo como sacerdote y profeta durante 2000 años. Y esto lo explica bien el profeta Zacarías. Dice aquí, un hombre cuyo nombre es Germen se sentará en su trono y dominará. Habrá un sacerdote a su derecha y consejo de paz entre ellos dos. Efectivamente, 2 vicarios coordinados, consejo de paz entre ellos. Si fuera Jesucristo el que va a ser el siervo Germen, pues no necesitaría un sacerdote a su derecha. Es la misma situación que Moisés, que tuvo un sacerdote de apoyo a su misión. Mira que te he constituido como Dios para Faraón, y a Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú le dirás cuanto yo te mande, y a Aarón, tu hermano,
se lo dirá a Faraón. Entre los dos, la primacía fue de Moisés, no de Aarón. Igualmente, Zorobabel es figura de ese siervo germen. Está él también coordinadamente haciendo su misión con Josué, que es el sacerdote. Dice el profeta Zacarías: pregunté al mensajero que me hablaba, ¿qué representa todo esto, Señor? Me dijo él: este es el mensaje del Señor a Zorobabel. Zorobabel, ni con violencia ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor del universo. Es la forma de gobernar que se le está diciendo a Zorobabel, ni con violencia ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Y un poco más adelante le dice: ¿quién eres tú, gran montaña? Conviértete en llano ante Zorobabel. Él es quien saca la piedra de remate entre aclamaciones y vivas. Efectivamente, esa gran montaña, esa gran estatua que se viene abajo ante una piedra que desprendida, según el sueño de Nabucodonosor. Entonces Zorobabel puso personalmente los cimientos de este templo y él mismo los rematará. El nuevo Zorobabel, el siervo germen, pues él será el que remate el nuevo templo, el templo de piedras vivas. Quien se reía de los comienzos humildes se alegrará al contemplar la piedra arrancada por Zorobabel. Él edificará el templo de Yahvé. Él llevará las insignias reales, se sentará y dominará en su trono. O sea, no será un sacerdote el que haga este templo, será un rey. Y ya hemos dicho muchas veces que el siervo germen es el mismo personaje que el hijo varón. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, etcétera, con la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas. Está encinta, grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. A su lado tendrá un sacerdote. Fue arrebatado a su hijo a Dios y a su trono. Es decir, asumirá el cetro en la tierra, pues una vez que haya subido a Dios, como le ocurre a las primicias. Juzgará el orbe con justicia. Dice: sucederá en los últimos días que el monte del templo del Señor se afirmará en las cumbres de los montes, se alzará sobre los collados y afluirán a él todas las naciones. Irán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, al templo de Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus senderos, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén las palabras del Señor. Él juzgará entre las naciones y dictará sentencia a muchos pueblos. De sus espadas forjarán azadas, de sus lanzas podaderas no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es un reino, realmente, no que abarca exclusivamente a la actividad de la Iglesia, sino a todas las actividades. Bueno, pues al igual que Zorobabel es figura del siervo germen, Josué, el sumo sacerdote, que fue con Zorobabel el que edificó el segundo templo, es figura del tránsito al nuevo papado. Va a haber un rejuvenecimiento. Y esto lo describe la visión de Zacarías. Estaba Josué, dice, vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel de Dios. El ángel tomó la palabra y habló así a los que estaban delante de él: quitadle esas ropas sucias y ponedle vestiduras de fiesta. Le dijo: mira, yo he pasado por alto tu culpa. Bueno, esto está hablando de que en el papado pues va a haber una culpa. La culpa es el falso profeta, la abominación de la desolación.
Dice, y colocad en su cabeza una tiara limpia. Se le vistió de vestiduras de fiesta y se le colocó en la cabeza la tiara limpia. Es como el nuevo aire que tendrá el papado. Acompañado de un grupo especial, porque Zacarías también ve, dice, escucha Josué, que significa Jesús, sumo sacerdote, tú y tus compañeros, que se sientan en tu presencia, pues son hombres de presagio. Y aquí que voy a traer a mi siervo Germen, es decir, tendrá a su lado hombres de presagio, Josué, que servirán de señal avanzada o de primicias. Eso es lo que significa este latín, viri portendentes. Hombres de presagio, hombres que presagian la llegada de otra cosa. Y quitaré la culpa de esta tierra en un solo día. Cuando estén haciendo su misión las primicias. Entonces, la pareja Zorobabel-Josué es figura de los dos testigos profetas del Apocalipsis, además de ser figura del hijo varón y el nuevo Josué. Dice Zacarías, veo un candelabro de oro, macizo, con un depósito y 7 lámparas de su parte superior, y cada una de ellas con 7 brazos. Junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda del depósito. Entonces tomé la palabra y le dije, ¿quién son esos 2 olivos a derecha e izquierda del candelabro? Y él me dijo, estos son los 2 ungidos que están en pie junto al Señor de toda la tierra. Un ungido como rey, otro ungido como sacerdote. Pero también dice el Apocalipsis, ahora viene el Apocalipsis diciendo, haré que mis 2 testigos profeticen durante 1260 días vestidos de sayal. Esos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están ante el Señor de la tierra. Por tanto, hay 2 tipos de personas que cumplen esta profecía. Los 2 ungidos y los 2 testigos. No son la misma pareja. Porque ahora lo que vemos es que hay 2 candelabros. En Zacarías solo veía un candelabro de oro. Sin embargo, el Apocalipsis ve 2 candelabros que están ante el Señor de la tierra. Cada candelabro alimentado por 2 olivos. Es decir, que ha aparecido un candelabro entre Zacarías y el Apocalipsis. ¿Qué puede ser ese candelabro? Pues podría ser el candelero de 8 brazos, surgido tras la primera abominación de la desolación en tiempo de los macabeos. Es decir, un candelero que pasa de 7 a 8. 7 es el número perfecto del Antiguo Testamento, 8 es el número de la resurrección, de la nueva época. Entonces, esos 2 candelabros, dice, cada candelabro tiene 2 olivos, que lo alimentan con aceite para que dé luz. 2 testigos alimentan un candelabro. Son Elías y Enoc. 2 ungidos alimentan el otro candelabro, que son el hijo varón y el nuevo Josué. El diseño de candelabro del Antiguo Testamento, el primero de los 2, lo dice el Éxodo. Harás un candelabro de oro puro, cincelarás la base y el fuste del candelabro. Sus copas, cálices y corolas formarán un cuerpo con él. Y ahora le va a decir cómo se forma cada uno de estos brazos del candelabro. Para llegar a la lámpara hay que pasar por 3 copas como flor de almendro, como ahora verá, un cáliz y una flor de tipo lirio. Encima la luz. De sus lados arrancarán 6 brazos. 3 brazos del candelabro por un lado y 3 por el otro. Un brazo tendrá 3 copas como flores de almendro, con cáliz y corola. También el otro tendrá 3 copas como flores de almendro,
con cáliz y corola, y así los 6 brazos que arrancan del candelabro. El central tendrá 4 copas, como flores de almendro con cáliz y corola. Harás también 7 lámparas y las colocarás sobre el candelabro. Bien, entonces la unción y la luz son símbolos siempre del Espíritu Santo. Dice el Catecismo, la unción con el óleo es símbolo del Espíritu Santo. La unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús, Cristo, Mesías en hebreo, significa ungido del Espíritu de Dios. Entonces, para que se dé la luz que surge en cada brazo del candelero, de una lámpara que está sucesivamente soportada por un lirio, que significa la pureza, la realeza y el amor esponsal con Dios. Un cáliz, que significa el dolor unido a la cruz. 3 flores de almendro. El almendro las flores son lo primero que viene antes de la primavera. La primavera es la nueva época y por tanto lo primero son las primicias. Eso significan las 3 flores que sustentan el cáliz del dolor, el lirio con el lirio de la pureza, realeza y el amor esponsal, y de ahí surge la luz. Y todo ello está nutrido por aceite puro, que es la unción del Espíritu Santo. Por eso el candelabro, significa los 2 ungidos y también los 2 testigos. Bien, además de la revelación pública de que nos está ya advirtiendo del fin de una época del papado, pues también hay revelaciones privadas sobre el final de esta época del papado. Esas revelaciones privadas son, por ejemplo, las profecías de San Malaquías. Según la interpretación que se quiera del texto de estas profecías, el último papa de esta época podría ser bien el Papa Francisco o el siguiente. Personalmente me inclino porque es el siguiente, Petrus Romanus, el famoso Pedro Romano, pienso que es el siguiente. Además, por ejemplo, está la profecía de los 4 papas de Garabandal, que tras la muerte de Juan XXIII, dice Conchita a su madre, faltan 4 papas y después será el fin de los tiempos, que no es el fin del mundo. Bueno, pues el Papa Francisco es entonces el primero del periodo del fin de los tiempos, porque han sido Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Luego, Papa Francisco, no es que dijera a la Virgen, es que ya no hay más papas que estos 4, no, dice 4 papas y después el fin de los tiempos. Entonces, en el fin de los tiempos tampoco tiene por qué haber solo un papa. Nada obsta que haya más de un papa en ese periodo, depende de lo largo que sea el periodo del fin de los tiempos. Lo cierto es que cuando ha sido nombrado Papa Francisco, estamos desde ese momento en lo que era considerado el fin de los tiempos, según las revelaciones privadas de Garabandal. Por otro lado, les enseño esta foto que me llegó por una vía de una persona carismática en el año 2000, de hace ya 18 años. Es una foto, que parece señalar a esa próxima etapa de la Iglesia que sucedería a la Iglesia petrina. Curiosamente, después del texto leído en el Evangelio de este día, pues Pedro le va a preguntar al Señor por Juan. Y el Señor le contesta, ¿y si yo quiero que éste se quede aquí? ¿A ti qué? Bueno, pues esto es quizás también otro indicio de que detrás de la época del papado de Pedro vendrá otro estilo, otra forma, otro adaptarse que tendrá que ser subordinado a ese vicario de la función regia de Jesucristo. Pues nada más, muchas gracias por su atención. Aquí tienen el texto de la profecía de San Malaquías. Recuerden que pueden ver diariamente estos comentarios con orientación escatológica a las lecturas de la misa
y otros vídeos actualizados sobre escatología social y últimos tiempos en el canal de suscripción Vimeo de Antonio Yagüe, en la dirección http://vimeo.com/ondemand/hipótesis. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo comentario.